mientras empezamos la serie en esta noche. Espero que se sienta bien, amado hermano, y que haya llegado con las ganas de participar. ¿Sí tiene ganas de participar? Sí, no. En la iglesia dice yes, no, maybe so. Gloria al Señor. Quiero que veamos algunos puntos de entrada para los demonios. La semana pasada terminé con esta parte, pero quiero que veamos algunos puntos de entrada para los demonios. Ustedes pudieron participar y pudieron dar unos puntos, ejemplos, que lo que usted piensa que como un demonio puede entrar. Recuerden que hemos estado hablando ya sea de la posesión, opresión, influencia satánica o una tormenta mental que prácticamente es opresión. Pero solamente quiero mencionar algunos, y algunos los he tratado, pero no me he metido profundo en ellos. Pero la práctica habitual del pecado, los celos, de estos dos vamos a hablar en esta tarde porque es muy extenso. Pero la práctica habitual del pecado, los celos, el rencor, la raíz de la amargura. Hemos tratado con la raíz de la amargura, pero nos vamos a meter a un nivel más profundo. Un poquito hemos hablado del orgullo. Vamos a hablar también de la ira, el atacar a otros, ofender o lastimar a otros. De eso también vamos a hablar más a fondo. De la falta de perdón y la ofensa, de esto hablamos en el capítulo 1, pero quiero elaborar un poquito solamente de ello. De lo que no hemos hablado es de la inmoralidad sexual. Hoy no puedo entrar en este tema, pero vamos a hablar de lo que es la inmoralidad sexual, los temores, los miedos o fobias, la autolástima que no hemos hablado, y aún vamos a hablar de los descuidos espirituales. De eso tampoco hemos hablado o hemos entrado. Y quiero que veamos cada uno, les nombro pecados con más detalles. Punto de entrada, la práctica habitual del pecado. En su punto de vista, ¿qué es el pecado habitual? ¿Alguien puede participar? ¿Qué es el pecado habitual? ¿Qué es lo que usted diría? Pecado, hermano Elías, ¿qué es el pecado habitual? Un pecado que se repite, que uno no sabe lo que está haciendo. Un pecado que se repite, uno sabe que lo está haciendo, pero lo sigue haciendo. Eso es algo muy profundo que me gusta. Franuel, para ti, ¿qué es un pecado habitual? Sí, también quería lo mismo, es algo que se hace habitualmente, digamos, se pierde, digamos, el respeto, Se pierde el respeto o el temor a Dios, y uno continúa haciéndolo. Una persona más. Hermana Ángeles, su punto de vista, ¿qué es el pecado habitual para usted? Pues es lo mismo, pastor, de que uno peca y lo hace uno suyo ese pecado y lo hace uno habitualmente. Uno peca y hace suyo ese pecado y lo hace habitualmente, en otras palabras, lo sigue repitiendo. La razón que yo repito lo que me están diciendo es para que salga en la grabación y lo pongamos en los medios sociales. El pecado es una violación o transgresión de las leyes de Dios. Es una rebelión contra Él, hablando de Dios, hablando del que puede traer consecuencias tanto terrenales como eternas. La Biblia nos dice que no temamos a aquel que pueda matar el cuerpo. ¿Por qué? Porque después que mata el cuerpo no hay nada más que puede hacer, sino dice que temas a aquel que tiene el poder para dejarnos entrar en el cielo o echarnos en el infierno. ¿Sí me está escuchando? Pero es algo que lo que dijo Franuel, perdemos el temor. Aun si hemos sentido la convicción del Espíritu Santo, empezamos a ignorarla. Lo que dijo Elías es que sabemos que estamos mal o estamos pecando, pero en realidad no nos interesa, continuamos haciendo eso. Lo que dijo la hermana Ángeles es que nos adueñamos de ese pecado. Decimos que este es mío, o sea, o lo tenemos como un juguete, como un niño, una paletita que no nos podemos deshacer de ella.
La Biblia con frecuencia nos dice que si obedecemos, si guardamos sus mandamientos, hacemos o practicamos la palabra de Dios, Dios mismo nos bendecirá. Pero si desobedecemos la palabra de Dios, si no guardamos sus mandamientos, sus estatutos, las leyes o la palabra de Dios, si no hacemos la palabra de Dios, la mano de Dios está sobre nosotros. ¿Qué quiero decir con la mano de Dios que está sobre nosotros? Es que la justicia, la ira de Dios está sobre nosotros. La Biblia es bien clara, dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No de un Dios vivo como si fuera o hubiera muchos dioses, sino del Dios vivo cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Rey de gloria. Aquel debemos que temer, debemos que tener obediencia, y aun cuando nosotros vamos a pecar, deberíamos que pensarla. Y el pueblo, la humanidad vive ligeramente hoy, sin importarle que hay un Dios, un Creador, un Salvador. Pasamos por alto la salvación o la palabra de Dios y simplemente vivimos una vida de lo que nosotros queremos vivir. La gente peca de dos maneras: por hacer lo malo o incorrecto, por no hacer lo que es bueno o correcto. Quiero repetirlo. La gente peca de dos maneras: por hacer lo malo o incorrecto, por no hacer lo que es bueno o correcto. La Biblia nos dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Entonces, si usted sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, ya es pecado. Nosotros miramos pecados como algo grave, como robo, asesinato, o adulterio, fornicación, o mentiras, o borrachera, o orgías, etcétera, etcétera. Lo miramos eso como pecado, y la realidad es que sí es pecado. Pero aún nosotros, si yo sé que debo que hacer lo bueno, si esto va a edificar la vida mía o de otros, si esto es lo más saludable que yo puedo hacer, y si no lo hago delante de Dios, yo ya estoy pecando. Pero ¿cuántas veces nosotros nos detenemos en este pasaje y le decimos a Dios: Señor, yo he pecado, porque yo sabía muy bien que debería que hacerlo, porque esto es lo bueno, esto es lo correcto delante de tus ojos, pero no lo hice? Y nos justificamos, y hay miles o billones de razones en por qué no lo hacemos, pero delante de Dios hemos pecado. ¿Y cómo es que el Señor mirará desde el cielo el pecado? ¿Lo verá con agrado? ¿Lo verá con desprecio? ¿O simplemente nosotros somos del tipo de persona que dice: solamente es un pecado blanco, pastor? Es una cosa muy pequeña, o lo que hablamos a iniciar del rompe hace meses atrás, simplemente es un pecado santo o una mentira santa. Simplemente es algo tan pequeño. ¿Será posible que Dios no me deje entrar, o que la mano de Dios esté contra mí con estos pecaditos tan pequeños? Yo no soy asesino, yo no soy adúltero, yo no soy malo como aquel o aquella. Simplemente no hice lo bueno, pero bíblicamente no hacer lo bueno ya es pecado. Y cuando estamos en pecado o practicamos el pecado, lo hacemos nuestro, lo hacemos conscientemente, perdemos el temor, la reverencia a Dios. Yo puedo decir bíblicamente que la mano de Dios está sobre nosotros. Podemos decir que todos pecamos, ¿sí o no? Ya sea consciente o inconscientemente. No quiero decir que todo pecado es un punto de entrada para los demonios, pero lo que les quiero decir es que si continúa practicando ese pecado, sí puede ser un punto de entrada para un demonio. ¿Sí me entendió si habla español? Si continuamos haciéndolo,
O sea, Dios no es un Dios para ser burlado, para que estemos bromeando con la salvación de nuestra alma, o para decir, ok, lo hago, lo continúo haciendo. Si usted sabe que el adulterio es pecado, ¿por qué continúa haciéndolo? Si usted sabe que la fornicación es pecado, ¿por qué continúa haciéndolo? Si usted sabe que la borrachera es pecado, ¿por qué continúa haciéndolo? Déjeme hablarle ahora a la iglesia. Si usted sabe que chismear, murmurar, atacar, no perdonar es pecado, ¿por qué continúa haciéndolo? O sea, miramos a los demás como pecadores y como malos, y el hecho que hayamos confesado nuestros pecados un día y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pensamos que una vez salvo siempre salvo, y no es verdad. Nosotros continuamente debemos que despertarnos y aún confesarnos delante de Dios y pedirle al Señor la guianza para este día. ¿Por qué? Porque podemos pecar conscientemente o inconscientemente. ¿Y qué son cosas o qué cosas hemos hecho delante del Señor que dice: mi mano se ha detenido para bendecirte o llevarte al nivel que he deseado llevarte, porque continúas pecando? Dios, amado hermano, no puede ser burlado de ninguna manera. Por eso el escritor nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nos engañamos a nosotros mismos en pensar que podemos continuar viviendo un estilo de vida en el libertinaje y todavía tener la bendición o heredar el cielo. Bíblicamente no es cierto. Si uno continúa practicando ese pecado, es un punto de entrada para los demonios. El pecado habitual esclaviza, separa y cría muerte. Claro que hay otras cosas que suceden con el pecado habitual. Recuerden que el pecado habitual es algo que continuamos haciendo. Entonces el pecado habitual esclaviza, separa, cría muerte. Vamos a ver cada uno de ellos con más detalles. Esclaviza. En Juan 8:34 Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Dígalo como si cenó antes de llegar. ¿Qué dice? Esclavo es del pecado. Entonces, si usted está pecando, usted es esclavo del pecado. Su amo llega a ser el pecado. ¿Por qué? Porque cuando estamos pecando habitualmente, eso se convierte en mi Dios. Eso domina mi vida. Eso me controla a mí. Afecta mis emociones, mis sentidos, mi juicio cabal, mi caminar, mi vida espiritual. Ahora llego a ser un esclavo. ¿Podrá posible que haya pueblo que sea esclavo del pecado? Y aparte de esto, en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cualquier cosa, amado hermano, que usted obedezca, déjeme cambiar la palabra para que usted me entienda un poquito más. Cualquier cosa que usted rinda su vida hacia, eso se convierte su Dios. Eso dominará su vida. Eso estará en control de su vida. Por eso el pecado esclaviza, separa. En Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando usted continúa en pecado, bíblicamente el rostro del Señor se voltea. Al menos que nosotros lleguemos a un punto en nuestra vida, en una desesperación ya pecaminosa, donde yo ya sienta que estoy a la orilla del barranco, donde yo ya no pueda más, donde estoy cansado de estar cansado, harto del pecado, cansado de ser títere del diablo, manipulado, controlado y usado por él. Cuando yo llego a ese punto de mi vida, el Señor escucha mi clamor y mi oración.
¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe muy bien si me arrepentí de corazón o solamente me arrepentí de labios. Y eso no es arrepentimiento. Él sabe cuando verdaderamente me sentí mal y hasta me dio asco el pecado y no lo voy a volver a hacer. O simplemente le dije, Señor, perdóname. Pero Él sabe muy bien que en mi corazón lo voy a seguir haciendo. Eso sucede continuamente entre la humanidad y el pueblo de Dios. Señor, perdóname. Pero saliendo de aquí o durante ese momento no hubo ninguna señal de un genuino, un verdadero arrepentimiento. En 2 de Tesalonicenses 1:9 nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Para que usted me entienda claramente lo que nos dice 2 de Tesalonicenses 1:9, no le está hablando a un pueblo que no conoce a Dios. Le está hablando a un pueblo conocedor de la palabra de Dios. Y en tanto que este pueblo rechazó la verdad, rechazó la palabra de Dios, ellos mismos fueron entregados una mente reprobada a deleitarse en el pecado. Lo mismo lo que sucede en el libro de Jueces, cuando el pueblo de Dios servía a Dios, se alejaba de Él, se arrepentían, clamaban a Dios y Dios les concedía lo que ellos querían. Pero luego que Dios hacía el milagro por ellos, se regresaban para atrás al mundo, si puedo usar esta palabra, donde Dios se hartó y dijo, ahora clama a aquellos dioses que un día clamaste para ver si ellos te pueden liberar como yo te liberé. El rostro de Dios se volteó contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y aún en 2 de Tesalonicenses le está hablando a un pueblo que se cree que en esta época, en la época de la gran tribulación, donde el Espíritu Santo es arrebatado, o sea, ya no está aquí, donde la iglesia de Jesucristo, los que son salvos, ya no están aquí tampoco. Simplemente ellos ahora están en caos, con una mente reprobada, una mente para deleitarse en el pecado. Pero las palabras de Dios simplemente nos dice, si continuamos a pecar, nos separamos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y estamos en una eterna perdición. Qué profundo. El pecado habitual también cría muerte. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado, ¿qué es? Santiago 1 del 15 al 16 nos dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. El hermano Santiago ahora le dice a la iglesia, no erréis. ¿Por qué piensan ustedes que Santiago les dijo que no erraran? ¿Qué es lo que usted diría? Hermana María. Porque Dios no puede ser burlado. Algo más. Estoy esperando escuchar algo. ¿Por qué Santiago le dice ahora a la iglesia, hermanos míos? O sea, hermanos identificándose como cristianos, ¿verdad? No erréis. ¿Por qué? Hermano Cheque, ¿por qué? Porque no se deben que equivocar, déjeme decirlo de otra manera. Porque no deben que vivir de esa manera. Porque aun cuando estamos pecando en lo oscuro o en secreto, un día va a dar luz. ¿Sí me entendió? Es como un bebé. Es engendrado, un día va a dar luz. Lo mismo es con el pecado. Si yo estoy pecando atrás de sus espaldas y pienso que estoy pecando a escondidas de Dios, no. Dios me mira en lo más oscuro. Dios me mira en el closet, debajo de la cama, me mira en el carro, me mira en todo lugar. A Él no lo puedo engañar. Posiblemente usted me pueda engañar a mí y decir que es santo, hablar en lenguas, dar manometas y todo lo demás, pero el Señor conoce su corazón. Y sabe claramente si usted está viviendo en pecado. Déjeme decirlo de otra manera.
si está practicando el pecado. Y Santiago ahora le habla a los hermanos: no erréis, no camines de esa manera, porque serás excluido de la presencia y la gloria de Dios. Todo aquello a lo que nos rendimos de continuo será también a lo que nos conformamos. Pablo dijo: no os conforméis a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dijo a la iglesia de Romanos: no os conforméis a este mundo? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? Repítelo una vez más. Porque todo es pasajero. Ok, pistolero. ¿Por qué Pablo le dijo que no nos conformemos a este mundo? Librado. ¿Por qué Pablo dice que no se conformen a este mundo? Porque todo el mundo es pasajero. Estoy esperando escuchar algo. Marta. No. A ver, hermana Clara, sáquenos de esta duda, por favor. No nos conformemos en este mundo, porque en el Señor podemos alcanzar más cosas. Ok, todavía estoy esperando escuchar algo. Hermana María. Porque no somos de este mundo profundo. José, ahorita le doy la palabra a hermana Vicky. José, ¿qué es lo que dirías? Que no nos acostumbremos, ok. Porque todo es pasajero y este no es nuestro hogar. Hermana Vicky Gómez de México. Así lo tengo que decir porque hay otra Vicky. Allí el pecado se hace habitual. Allí si nos conformamos estamos creando un hábito muy bueno. Ahora vive conforme al pecado que trae. Ok. Porque la conformidad esclaviza, separa y cría muerte. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted se conforma, aún si usted se conforma a donde está espiritualmente, usted va a llegar a esclavizarse, usted va a llegar a separarse de lo que Dios desea hacer en su vida. Es interesante, amado hermano, porque la conformidad de hoy es el pecado de mañana. Y cuando usted se conforma, usted empieza a aceptar el pecado o su estilo de vida. Y la verdad es que ninguno de nosotros hemos llegado. Ninguno de nosotros conocemos suficiente Biblia. Ninguno de nosotros somos suficientes espirituales. Ninguno de nosotros tenemos suficiente de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir: Señor, ya no me des más, porque yo ya he llegado hasta el límite, hasta el borde donde no puedo crecer más. Es una mentira. Todos nosotros podemos crecer más, ¿sí o no? Todos nosotros podemos aprender más, ¿sí o no? Todos nosotros podemos recibir más de Dios, ¿sí o no? Pero cuando yo me conformo, simplemente, disculpen el término, soy mexicano, me aplasto, cruzo mis brazos, me conformo y digo: no tengo que hacer esto ni lo otro, porque estoy a gusto como estoy, y eso llega a esclavizar la vida de la persona. La persona no puede andar más, no puede hacer más, no puede dar más. Usted no puede dar nada de lo que no tiene. Usted no puede llevar a nadie a un nivel donde usted nunca ha estado. Y aún hablando entre esposo y esposa, esposa y esposo, aún estoy hablando entre hogar, padres y hijos. Usted no puede llevar a sus hijos a un nivel donde usted nunca ha estado. Solamente puede llevar a alguien a un lugar, a un nivel, porque yo ya lo he experimentado.
porque yo ya he probado, ya he gustado, ya he estado allí. Entonces puedo llevar a la persona o la congregación, a mi esposa, a su esposo, a sus hijos a otro nivel. Pero en tanto nos quedamos en ese nivel por años y se convierte en un ciclo, como el pueblo de Israel, que estaba rodeando por 40 años. Pasaron el mismo nopal, pasaron la misma piedra, escucharon los mismos mensajes, vieron la maravilla de Dios y simplemente se conformaban porque Dios los tocaba de vez en cuando, porque Dios hacía maravillas, porque codornices, maná del cielo cayó, porque la roca salió agua, porque tenía las sandalias y llegaron a conformarse, pero ellos fueron excluidos de la presencia, o más bien dicho, de la tierra prometida. Porque de los millones que según los escritores o los teólogos, los expertos creen que habían por lo mínimo 3 millones de personas. Yo creo que eran más, pero ellos son los expertos. 3 millones de personas. De esos 3 millones, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dígalo como si lee la Biblia. ¿Alguien lee la Biblia aquí? ¿Cuántos entraron entonces? Dígalo como si cenó antes de llegar. ¿Cuántos entraron? Wendy, sácanos de esta duda, por favor. ¿Cuántos entraron? Vicky de Honduras, ¿cuántos entraron? Clara de Guatemala, ¿cuántos entraron? Hermana, levantó la mano. Solamente 2 entraron. Imagínate, amado hermano, millones. Y Dios permitió que ese pueblo se muriera. Y aún escuchen, esto es bíblico. La Biblia dice que aún la tierra se abrió y se los tragó. Una destrucción cayó sobre ellos, porque allí estaban conformados con lo que ya tengo sandalias, tengo maná del cielo, tengo agua, tengo el milagro cuando lo quiera, escapé de la mano de Faraón, tengo todo. Y el Señor dijo: no entraréis hasta que deshaga esta generación. ¿Sabes por qué, amado hermano? Y lo siento fuerte en mi espíritu. A veces el Señor no hace algo hasta que esa generación conformada muera. Y si esa generación conformista no muere, Dios no eleva, no lleva a la congregación a otro nivel. Porque ahí estamos de religiosos, con sandalias nuevas, con maná, con agua y el milagro y las experiencias del pasado, pero nunca experimentas algo nuevo. Y Dios no puede hacer algo con vasijas viejas. Dios simplemente echa vino nuevo en odres nuevos, frescos. Por eso el escritor en Isaías lo dijo: ¿no lo percibéis? ¿No sabéis que estoy haciendo algo nuevo entre vosotros? Y cuando no llegas a comprender que Dios quiere hacer algo nuevo en ti, Dios no derrama vino nuevo, aceite nuevo dentro de ti. Te conformas con el maná de ayer, pero Dios no hace algo nuevo en tu vida. Amado hermano, la conformidad es el pecado de mañana. Por favor, vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del 4 al 10. Y quiero dar esta parte rápido porque quiero entrar al segundo pecado habitual. 1 de Juan, capítulo 3, del 4 al 10. ¿Están allí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahorita regresamos. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo.
Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Déjeme regresarme, no puedo hacer un exégesis profundo en ello porque el tiempo es oro. Simplemente quiero que usted entienda, el que peca, la palabra de Dios nos dice que no has visto a Dios ni conoces a Dios. No que has visto a Dios con tus ojos físicos, sino que has visto su mano de poder salvadora sobre tu vida. La verdad es que no conocemos a Dios como profesamos conocerlo. La verdad es que no somos tan espirituales como profesamos serlo. La verdad es que no tenemos la unción como profesamos tenerla. La Escritura nos dice en Juan que aquel que peca no es de Dios, no ha visto a Dios, no conoce a Dios, sino que es hijo del diablo. ¿Será posible que habrá gente entre nuestros medios o iglesias que no sean hijos de Dios, sino hijos del diablo? La Escritura nos dice, el que no hace justicia, déjeme regresarme a lo que estaba diciendo el hermano Santiago, el que no hace lo bueno y el que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso él dice, no os engañéis, no sigas viviendo de esa manera. Puedes hablar en las lenguas todo lo que quieras, puedes llegar a la iglesia todo lo que quieras, puedes conocer todo misterio, leer toda la Biblia, pero si no amas a tu hermano, si no haces lo bueno, no eres de Dios. Yo no lo estoy diciendo, si se va a enojar conmigo, enójese con Dios. No eres de Dios. Porque en los que han nacido de Dios, la Escritura lo dice claramente, no practica el pecado. Y ya le dije, aún si usted sabe hacer lo bueno delante de Dios y no lo hace, ya es pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya no les gustó el mensaje, ¿verdad? Dice que no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Tiene que llegar el verdadero nacimiento espiritual a nuestra vida. Y solamente llega ese verdadero nacimiento cuando me he arrepentido de todo mi corazón. Cuando he renunciado el pecado. El pecado nos domina. El pecado que nos domina forma nuestro carácter. El pecado que nos domina forma nuestro carácter y aún afecta nuestro comportamiento. También puedo decir que el pecado ata y condena, no me metí en ellas, porque todo aquello que rindes tu vida o dejas que domine tu vida, eso es lo que practicarás diariamente. Y lo que practicas diariamente puede traer justificación o condenación a tu vida. Hay un versículo en la Biblia que la mayoría de la gente lo usa fuera de contexto. En Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí paran o aquí no terminan el versículo, no dicen el resto. ¿Qué dice el resto del versículo? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice el resto del versículo de Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice el resto del versículo? ¿Alguien que lee la Biblia? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, si andas conforme a la carne, sí hay condenación. Escuche. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Romanos 8:5-9. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero miren lo que dice aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Es como si Pablo se detuvo por un momento y está tratando de animar al pueblo, ¿verdad? Vosotros no vivimos de esa manera. Porque si eres de la carne, ocuparás tu mente conforme la carne. Si vives en el Espíritu, ocuparás tu mente en el Espíritu. Pero luego llega un punto tan interesante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No conteste ni levante su mano. El Espíritu de Dios mora en usted. Yo sé que la mayoría de nosotros diríamos amén. Claro que sí, pastor. No mira mi halo alrededor de mi cabeza. No mira mis alitas atrás. Pero ¿sabe qué? Yo puedo ver quién es usted por medio del fruto que usted da. Por medio de hacer lo bueno y no lo hace, usted muestra en realidad quién es. Y Pablo nos dice, aquellos que viven conforme a la carne, no puedes agradar a Dios. El que practica el pecado abre una puerta donde el enemigo y sus demonios pueden entrar. El que practica el pecado le da derecho legal a los poderes demoníacos para controlar el área donde ocurre la desobediencia. La práctica habitual o continua de cualquier pecado es un punto de entrada para los demonios. Déjeme ponerle rewind por un momento. El que practica el pecado le da derecho legal a los poderes demoníacos para controlar el área donde ocurre la desobediencia. Cualquier área que usted está desobedeciendo a Dios, esa es la área donde usted le está dando derecho legal a los demonios para controlarlo en esa área. Sea lo que sea, y ahí puedo darle una lista grandísima donde los demonios tienen derecho legal sobre su vida. Aún así, llegando a la iglesia, aún hablando en lenguas, aún conociendo Biblia, si usted no se deshace de ese pecado, los demonios siempre tendrán derecho legal sobre esa área de su vida. Y si tienen una área, un derecho legal sobre una área de su vida, usted no puede crecer más. Usted no puede dar lo que no tiene. ¿Por qué? Porque está atado. Yo entiendo claramente. Me acuerdo de un hermano hace años atrás. Aquí no, porque aquí todos son espirituales y todos son santos. No se preocupe, simplemente le estoy hablando a aquellos que nos van a mirar, escuchar por YouTube y los otros medios sociales. Pero me acuerdo de una persona, ya tenía aproximadamente 22 años de ser salvo. Y todavía luchaba con mujeres. O sea, su debilidad eran las mujeres. Era tomar y era fumar, decir malas palabras. Y él siempre decía que el Señor está obrando en él. Y yo le dije unas palabras que lo hicieron llorar. Le dije, yo entiendo claramente cuando somos nuevos, porque cuando somos nuevos necesitamos que alguien nos cargue espiritualmente hablando, ¿me está entendiendo? Luego pues empezamos a gatear, nos arrastramos, luego empezamos a ponernos de pie, nos caemos y nos levantamos de la mamila, y luego empezamos a comer comidita sólida y todo lo demás. Entiendo cuando somos nuevos del Evangelio, pero le dije, ya tienes 22 años de ser salvo, de llegar a la iglesia. ¿Cuándo vas a entender que tienes autoridad sobre esos poderes demoníacos? Entiendo cuando somos nuevecitos. Entiendo que vamos a cometer muchos errores, es decir, pecar habitualmente. Pero cuando uno ya llega a un punto de su vida donde ya debe que ser maestro, maduro espiritualmente y no lo es, algo está mal en la escena. Por eso el escritor de Hebreos nos dice que ya deberías que ser maestro
Debería que darte comida sólida, pero en tanto que eres niño te tengo que dar lechita todavía. Pablo le dice a los corintios, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. ¿Por qué? Porque no han llegado a un punto de entender que tienen que deshacerse de ese pecado que los sigue dominando. Y véalo como quiera, si usted sigue haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, hay algo que está controlando su vida. Aun si es algo tan pequeño, tan mínimo, usted le ha dado derecho legal a los demonios a influenciar su vida, a oprimir su vida, a atormentar su mente, que si usted sigue jugando con ese juguete o ese pecado, usted puede terminar poseído. ¿Con qué pecado usted está luchando? No me conteste. ¿Con qué pecado usted está luchando? Pregúntese a sí mismo, ¿qué pecado he cometido de continuo? ¿A qué cosas malas le doy lugar de continuo? ¿Me dejo llevar regularmente por la preocupación, el miedo, las fobias, la ira, los chismes, las quejas, los celos, la falta de perdón? ¿Qué no me ha dejado ser libre? Y lo escribí de otra manera. ¿Qué no me ha dejado ser de bendición? ¿Por qué me aíslo del pueblo de Dios? ¿Por qué no me puedo someter? ¿Por qué continúo haciendo cosas que no quiero hacer? Aún Pablo lo dijo de la mejor manera en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte o de esta muerte? ¿Quién me librará? ¿Por qué sigo haciendo cosas? ¿Por qué no soy de bendición? ¿Por qué no me puedo someter? ¿Por qué me aíslo cuando alguien se está aislando, amado hermano? Esas son señales que algo está mal. Déjeme decirles un punto pastoral y me tengo que apurar. Déjeme decirles un punto pastoral. Cuando alguien viene a mí y me dice, me tengo que retirar de la iglesia para estar en ayuno y oración, para que el Señor me revele lo que quiere de mí, quiero decirte que eso es un pensar erróneo. No te tienes que alejar de la iglesia de ninguna manera, ni del pueblo de Dios, para que Dios te hable lo que Él quiere de tu vida. No estoy excluyendo que uno no puede ir a un retiro espiritual o va a tomar un fin de semana. Lo que estoy diciendo, me voy a retirar por un mes, unos par de meses, para ver lo que Dios me dice a mí, lo que quiere. Usted ya debe que estar en ayuno y oración. Usted ya debe que saber lo que Dios quiere de su vida. Usted ya debe que recibir la confirmación de Dios dentro de la obra. Lo que sucede, amado hermano, cuando alguien se está aislando del pueblo de Dios, algo está sucediendo en el corazón de él o de ella. Y no necesariamente tienes que ausentarte de la iglesia, pero ausentarte de los eventos. Algo está sucediendo. Algo la persona no quiere que los demás se enteren. Porque lo más que uno se junta con ellos, o ellos se juntan con ellos, lo más que nos damos a entender quiénes son. ¿Por qué? Por la manera que hablan, la manera que se expresan, su comportamiento, su entrega, de ser de bendición o de maldición, de participar, de ayudar. Nos damos cuenta y por eso la persona decide aislarse. Aquí estoy a gusto, llegué a la iglesia y todo lo demás. Pero si algo, amado hermano, lo está haciendo aislarse, yo le digo con amor y respeto, algo está sucediendo aquí. Algo está sucediendo aquí. Pero pregúntese usted, ¿qué pecado ha estado haciendo de continuo? En su propio pensar, ¿qué estaba sucediendo en la vida de Judas Iscariote? ¿Por qué pecó? ¿Por qué traicionó y entregó al maestro? ¿Qué estaba sucediendo con él? Si Judas Iscariote iba al templo con Jesús o a la sinagoga, vio los milagros, las sanidades, escuchó mensajes de poder que nadie en ese mundo ha predicado como Jesús predicó. Él pudo ver la gloria de Dios, la contempló, la experimentó, pudo cenar con Jesús, acostarse a la par con Él, pudo estar allí a la mesa con Él. Pero ¿qué estaba sucediendo aquí? Y yo le pregunto, ¿qué está sucediendo aquí en usted?
Porque todos nos podemos parecer igual. Todos nos podemos parecer espirituales. Y que todo estaba bien, y allí estaban los otros 11 discípulos juntamente con Judas Iscariote, los 12 caminando con Jesús y llamando fuego del cielo, predicando la palabra, arrebatándole las almas al diablo. Y ahí estaba Judas Iscariote caminando con los demás, y todos pensando que estamos igual. Pero en la vida, en el corazón de Judas Iscariote, había secretos. Él se aislaba a propósito del maestro y de los discípulos, porque algo estaba mal aquí, algo mal estaba aquí. Agárrate del asiento. Miremos lo que le pasó a Judas Iscariote. Juan 13:2 nos dice: el diablo puso en el corazón del que traicionara a Jesús. El diablo puso en el corazón del que traicionara a Jesús. Luego vemos en el versículo 27 que Satanás entró en su corazón. Finalmente Judas Iscariote termina ahorcado. Ahora, déjeme decirlo de otra manera para que me pueda entender. Satanás puso una semilla, sembró una idea en el corazón de Judas Iscariote. Así como lo hace con nosotros. Siembra una idea: mejor me voy de la iglesia, me voy con otra mujer, me voy con otro hombre, hago esto y hago lo otro. Solamente al inicio es una idea. Déjeme decirlo de otra manera: al inicio es una tentación. Pero cuando obedecemos a esa tentación o somos seducidos a esa tentación, nos rendimos a esa tentación, conforme a la Escritura, en el caso de Judas Iscariote, Satanás entró en su corazón. ¿Y qué puedes hacer cuando Satanás ocupa lugar aquí? Finalmente, Judas Iscariote terminó ahorcado. Por lo que vemos en el recuento bíblico del destino que sufrió Judas, aprendamos que no podemos jugar con el pecado, porque nos puede costar la vida física y la salvación eterna. ¿Sí habla español? Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Satanás simplemente le presentó una idea, una tentación, sembró una semilla, y cuando nosotros la obedecemos, Satanás entra en el corazón del hombre. La verdad es, amada iglesia, que el Señor no está tan interesado en cuántos demonios echamos fuera, ni cuántas veces profetizamos, ni qué tan dotados soy o somos. Lo que al Señor le interesa es cómo estamos viviendo delante de Él. El Señor nos llamará a cuentas primeros por el fruto del Espíritu, antes que nos llame cuenta por los dones del Espíritu. You don't speak Spanish. Escuchemos lo que Jesús les dijo a los 70. Lucas 10 del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Déjeme decirlo de otra manera. Ellos regresan contentos, y no tengo tiempo porque quiero hablar del segundo pecado habitual, y lo voy a dar súper rápido, prácticamente se los voy a leer. Llegan regocijándose de las maravillas de Dios. Pero inmediatamente Jesús se detiene y les dice: yo vi a Satanás caer del cielo, como un rayo desde el cielo. ¿Por qué?
Porque cuando yo empiezo a pensar que soy yo, cuando yo empiezo a pensar que yo ya la hice, ya tengo suficiente, cuando el orgullo domina mi corazón, Satanás fue arrojado desde el cielo al infierno. Lo mismo sucede con nosotros, y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los 70. Eso es lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, eso es lo mismo que puede hacerte que vayas al infierno. Porque de la misma manera que yo te llevé a llegar a la unción, en la misma manera que te puedo hacer bajar de la unción. No te regocijes que los demonios se sujetan a ti en los milagros, sino regocíjate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos llamará a cuentas por el fruto del Espíritu. Y si usted no aplica uno de los 9, no tiene ninguno. Por eso, Jesús, cuando estamos leyendo en Primera de Juan, y luego lo que le estaba diciendo, los que practican el pecado y no son de Dios, y ahí aún dice, y al que no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted no ama a su hermano, no es de Dios. Escuche mi corazón. Siento fuertemente en mi espíritu decirles, algunos de ustedes le han abierto una puerta a los demonios, y eso ha formado su carácter y su forma de ser. Yo puedo hablar con usted por unos minutitos y yo sé dónde usted está espiritualmente. Para cerrar un punto de entrada a los demonios, tenemos que humillarnos delante de Dios. Arrepentirnos, confesar y renunciar el pecado, pedirle perdón a Dios y a cualquier persona que haya lastimado, rechazar, reprender, renunciar todo espíritu malo en el nombre de Jesús. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me llene otra vez. ¿Sí me está entendiendo? Si usted hace esto, el demonio o los demonios serán expulsados y la entrada será cerrada. La clave para la liberación y las puertas cerradas a los demonios son arrepentimiento, confesión, renuncio y reprender. Pero esto no es de hacerlo un solo día, una sola vez. Tenemos que vivir, tenemos que caminar continuamente en arrepentimiento, en confesión, en renuncio y reprender cualquier espíritu que venga a mi vida para esclavizarme, para separarme, para atarme, para condenarme, y todo espíritu que cría muerte a mi vida. Yo puedo decir que soy libre para vivir en la plenitud de Jesucristo, para vivir en la abundancia de Dios, pero lo tengo que mostrar, lo tengo que aplicar y le tengo que decir al diablo, apartado de mí, porque hay un Cristo resucitado morando en mi corazón. Por eso no vivo bajo el dominio del demonio, ni tampoco del pecado, pero yo tengo que declarar esa vida sobre mí. La tengo que aplicar y poner en práctica, y la tengo que mostrar, y algunos piensan que solamente se la muestran a Dios, y eso es mentira del diablo. Usted tiene que mostrar la libertad en Dios delante de los hombres también, porque allí en esto conocerán que somos discípulos de Dios. Cuando yo vivo el evangelio delante de otros, es cuando ellos se darán cuenta que un Cristo resucitado mora en mi corazón. De otra manera, amado hermano, no soy de Dios, o simplemente le doy la libertad legal, el derecho legal a los demonios a oprimirme. Me tengo que apurar. Jesús vino para hacernos libres, pero nosotros debemos que conocer la verdad, reconocer que Él no nos salvó para dejarnos como nos encontró. También debemos conocer la raíz de cada punto de entrada a los demonios para poder aplicar el poder de la cruz, la sangre de Cristo, y ser libre. Puntos de entrada a los celos. Deme 10 minutos y termino. Me quedan 11. Deme 10 minutos. Los puntos de entrada. ¿Cómo usted define los celos? Si quiero que seamos rápidos. Elizabeth, ¿cómo defines los celos? Si te apuras, yo me puedo apurar. ¿Cómo defines los celos?
falta de confianza, very good. Liz, ¿verdad? ¿Cómo defines los celos? ¿Levantó la mano? Desear lo que otros tienen, very good. Brenda, de Guatemala. ¿Cómo defines los celos? Inseguridad, very good, very good. A ver, Samuel, ¿cómo defines los celos? Como dicen ustedes, vos, ¿cómo defines los celos? ¿No? A ver, primazo, ¿cómo definen los celos? Si ustedes se apuran, yo me apuro también. Bueno, déjeme llegarle. ¿Cómo se comporta una persona celosa? No tenemos tiempo para contestar estas. Simplemente quédese con ellas. ¿De dónde vienen los celos? ¿A qué nivel la persona celosa baja? ¿O qué está dispuesta a hacer? Déjeme repetirla solamente, sin que usted conteste. ¿Cómo se comporta una persona celosa? Hermana, dele un codazo santo a su esposo. ¿Cómo se comporta su esposo celoso? ¿De dónde vienen los celos? ¿Y a qué nivel la persona celosa baja o qué está dispuesta a hacer? Una persona celosa está dispuesta a pagar el precio necesario para obtener lo que quiere. Aún se puede decir que una persona celosa puede argumentar, golpear, hasta asesinar a alguien por los celos que lo están comiendo por dentro. Y no me falló el español si dije la palabra asesinar. Otros han ido tan lejos como dividir hogares, dividir iglesias, separar familias, con el fin de obtener lo que quieren. La verdad es que los celos son una enfermedad. Los celos provienen de la inseguridad, heridas o golpes del pasado, una traición, falta de confianza, envidiar a otros por lo que tienen. Los celos son obra de la carne, así como también pueden ser un espíritu malo que abre una puerta a un demonio de asesinato. No me falló el español, lo dije bien. La persona celosa no le importa a quién hiere, está dispuesta a hacer lo necesario para satisfacer el vacío que siente por dentro. Algo que debemos que reconocer y aprender, que el espíritu de asesinato incluye no solo un deseo de extinguir la vida física de otra persona, sino también quiere destruir su carácter, su reputación y la influencia de otra persona. ¿Sí me está entendiendo? No tengo tiempo para detenerme, me quedan 8 minutos. No solamente asesinato es que quiera ver a esa persona morir, uno sí quiere ver a esa persona morir. Para algunos de ustedes, si aquella mujer, aquel hermanito estuviera muerto, usted mejor feliz de la vida. Pero para otros simplemente no es que necesariamente los quieres ver muerto, pero sí quieres matar su reputación, su testimonio, su influencia. No quieres que gente lo respalde o que lo bendiga o que Dios lo use. Usted quiere que esa influencia muera. Para la próxima vez que les hable, me meto más profundo. Cuando usted siente celos de alguien, no necesariamente va a querer verlo muerto, como les dije, pero puede comenzar a difamarlo, matar la influencia o el éxito de esa persona. Usted hará lo posible para detener o arruinar lo que la persona ha alcanzado o desea alcanzar. La Biblia nos dice claramente, el que no ama a su hermano es ¿qué? El que no ama a su hermano, ¿qué es? Asesino o homicida. ¿Será usted un asesino, amado hermano? Necesito que esto entre en su vida, porque usted ha estado escuchando muchos mensajes y posiblemente a ninguno ha obedecido. ¿Será usted un asesino? También la Biblia nos dice que odiar a una persona o enojarse con ella sin causa es equivalente al asesinato. No, como me gustaría. Si le robo unos 2-3 minutos, no se enoje conmigo, ¿ok?
Los tacos de pescado los están esperando. Pero aquí hay un diferente banquete para usted. ¿Ok? Aquel es estilo Ensenada, este es estilo del cielo. ¿Sí me entendió? No entendió. Algunos están pensando en el taco. Y yo quiero darle un banquete, no solamente un taco. La Biblia nos dice que odiar a una persona o enojarse con ella sin causa es equivalente a asesinato. ¿Cuántas veces usted se ha enojado con alguien sin causa? Usted se puede justificar y déjeme usarme a mí mismo. No, el pastor dijo esto y el pastor hizo lo otro y usted está más chato que el marrano. ¿Se me está entendiendo? Ahí está enojadísimo, muriéndose de rabia por dentro y yo ni saber lo que hice, ni la intención y no lo hice con malicia y allí la persona está enojadísima. Eso es equivalente a asesinato. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Qué bueno que me preguntó. Mateo 5, 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando usted entiende la Sagrada Escritura, el infierno es equivalente a la segunda muerte. Pero cuando usted está extinguiendo el testimonio, difamando a su hermano, enojándose con él sin causa, o si tiene causa, es venir y hablar con esa persona personalmente. Mientras usted detiene todo eso en su corazón, usted es capaz de pelear, argumentar y aún matar. Recuerden, difamar a su hermano. Repito, ¿será usted culpable de un asesinato? Hagámonos las siguientes preguntas para terminar. ¿Estoy celoso de alguien? Mi estómago se revuelve en ver a otra persona prosperar. Me enojo porque aquel hermanito, aquella hermanita salió de líder y yo no. ¿Por qué pusieron a ese neófito a predicar y por qué no me ponen a mí a predicar? ¿Por qué aquel canta y yo no canto? ¿Por qué aquel sirve y yo no sirvo? Y puedo hablarles toda la noche, pero su estómago se revuelve, se revuelca, le da asco cuando ve a otra persona prosperar. No solamente en el ambiente espiritual, pero cuando obtiene una casa, un carro, una mujer, un hombre, un bebé, etc., se le revuelve el estómago. Y yo sé que ciertas cosas necesitamos. No me refiero a eso. Me refiero de un espíritu que ha dominado su vida y lo mantiene bajo su dominio, su control, y lo manipula para llegar al nivel de asesinar al prójimo. Escuche esta pregunta. ¿Cómo se siente cuando ve a su esposo o esposa hablar con el sexo opuesto? Cómo me gustaría tener tiempo. A ver, alguien que yo sé que no se va a ofender o enojar. A ver, pistolero, ¿cómo te sientes ver a Jasmine hablar con un guapetón, bigotón y fuerte y... Bueno, puedes decir más guapo que yo no hay. Pero ¿cómo? Bueno, no respondas porque es muy personal. ¿Cómo se siente? Mira, te las vas a pagar en la casa. Jamie, ¿cómo te sientes si una hermanita, una Dalila está detrás del lado? Entonces,
Jasmine, ¿cómo te sientes si una Jezabel está atrás del pistolero? Si no sabes quién es Dalila y Jezabel, lea la Biblia. No, ¿saben qué, hermano? Mire, yo predico en varios lugares, enseño en 2 colegios bíblicos, y ya hay mujeres que ni me pueden ver en los ojos. Y yo sanamente, Dios les bendiga, las saludo y esto, pero no me pueden ver a los ojos. ¿Saben por qué? Porque sus esposos la han prohibido ver a otro hombre en los ojos. Aún darle la mano a otra persona. Y una hermana una vez me dijo, y esto es cierto, me dijo, y claro que no de aquí, porque aquí todas son santas y los esposos son súper espirituales. Pero me dijo, la única razón que le puedo dar la mano es porque usted es pastor. Pero mi esposo me ha prohibido darle la mano a cualquiera de estos hermanos. ¿Cómo se siente usted cuando un guapetón con el bigotón, una mujer hermosa, habla con su esposo o su esposa? Y usted puede decir, honey, es que yo no confío en ella. Tú no eres el problema es ella. Así que ni te quiero hablar con ella en la iglesia. Ni quiero que la mires. Tienes que caminar como soldado en la iglesia y solamente así. Ni voltees para allá porque vas a ver lo que te va a pasar en la casa. Usted puede decir, ay, pastorcito, y no. Amado hermano, es cierto. Hay mujeres celosas y hay hombres celosos y no quieren hablar, no quieren que hablen con el sexo opuesto. Y allí solamente usted puede estar hablando conmigo, pero le está echando ojo a su esposo allá y, no, sí, pastor, amén, sí, pastor. Pero está mirando que la hermanita allá está hablando o se está acercando muy así con su honey. Déjeme darle forward porque tengo que terminar. ¿Se siente incómodo? ¿Se siente incómoda cuando, y lo quiero decir con mucho cuidado para que nadie se ofenda conmigo? Le voy a pedir a las mujeres que detengan la puerta abierta porque a lo mejor voy a tener que salir de aquí corriendo. ¿Se siente incómodo o incómoda cuando alguien más guapo o más bonita que usted está hablando con su esposo o su esposa? ¿Piensa que algo está pasando o alguien le quiere robar el mandado? Agárrate del asiento. Siento envidia de los dones, talentos de una persona. Siento envidia de la gracia de Dios sobre ella. Siento envidia de las bendiciones que él o ella recibe. Siento envidia de él o ella porque parece que es más exitosa o más ungida que yo. ¿Se ha hecho usted la siguiente pregunta? ¿Por qué él o ella tiene eso y yo no lo tengo? ¿Por qué él o ella tiene eso y yo no lo tengo? Él o ella no lo merece, pero yo sí lo merezco. Déjeme meterme más profundo. Agarre su uniforme para, en inglés se dice to scuba dive, para ir a bucear. Siento celos o envidia de alguien que está en autoridad sobre usted. Desea que las cosas le vayan mal, por eso no apoya. O si apoya, solo llega para ver qué pasó. Y si algo mal le sale, se deleita en verlo fracasar. ¿Será posible que un espíritu o demonio de celos haya influenciado su vida? No, pastor, ¿cómo? ¿No mira la unción sobre mi vida? ¿No mira qué tan espiritual soy? Los celos le abren las puertas a los demonios para que atormenten su vida. Los celos son una enfermedad que provienen de la inseguridad, una herida, un fracaso del pasado. Llega por la falta de confianza en sí mismo, en su cónyuge, pero también proviene de no tener suficiente confianza en Dios. El espíritu de celos ha destruido matrimonios, hogares, familias y mucho más. Pero a la vez ha destruido a iglesias, al pueblo de Dios. Aún han destruido a los más ungidos. Hoy es el día que usted reprende, renuncia al espíritu de celos.
Y cierra toda puerta abierta a todo demonio que lo ha llevado a asesinar a su prójimo por la inseguridad que siente por dentro. Amada iglesia, los celos lo destruirán si usted no cambia, si no renuncia, si no reprende a esos espíritus destructores llenos de mortandad. Una persona celosa siempre manipulará, dominará, controlará a otros. Quiero decirles, ese espíritu de celos está aquí, influenciando al pueblo de Dios. Es tiempo que la iglesia despierte, reconozca que no estamos peleando contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Tengo que terminar, les he quitado 5 minutos. Después continuaré. Allí donde usted está, no lo diga en voz alta. Pero ¿en qué área yo le he fallado al Señor? Y sea honesto, porque Dios ya lo sabe. A mí me puede engañar todo lo que quiere, pero a Dios no lo puede engañar. Y quiero decirte, amado hermano, amada hermana, hay otros espíritus que han estado controlando, manipulando y dominando su vida. Aún así, teniendo usted tantos años en el Evangelio, algo está sucediendo en su corazón que lo ha causado a aislarse, a no sujetarse, a no apoyar, a no amar, a envidiar, a celar, a enojarse, y muchas veces sin causa, o si tiene causa no habla con la persona. Y usted ha estado asesinando a su propio prójimo, porque el que no ama a su prójimo es homicida. Y el Señor hoy le llama a usted a cuentas. El Señor ha estado tratando con usted por tantos años y usted ha rehusado a humillarse. Usted ha rechazado la palabra de Dios en decir que está bien. Y lamento en decirle, muchos saldrán de la misma manera, pero Dios quiere obrar en tu corazón porque has practicado un pecado o pecados por tantos años, y por eso Dios no te ha llevado al nivel que Él desea llevarte. Pero hoy es el día, amada hermana, amado hermano, que Dios te lleve a otro nivel, que Dios haga proezas, maravillas dentro de tu vida, y que te quite todo celo, toda envidia, todo rencor, todo coraje, todo aislamiento, todo lo que te ha detenido a ti. Dios quiere llevarte a otro nivel, y quiero decirte que si puedes ser suficiente honesto delante de Dios, Dios hará maravillas en tu corazón. Dios te llevará a otro nivel. Y siento al Señor decirles, no envidies porque un esposo le ha dado más a su esposa. Quiero hablarte a ti, mujer. No envidies el hogar de otra persona. Bíblicamente eso es codiciar. No codicies el hombre, la mujer, los bienes de otra persona. A su debido tiempo Dios te va a bendecir a ti. A su debido tiempo Dios te va a dar una recompensa maravillosa. Yo sé que todos deseamos una casa, un carro, una familia o un trabajo estable o dinero. Pero no debemos que encelarnos ni codiciar lo que otros tienen. Ni debo que pelearme con mi cónyuge porque él o ella no me ha podido dar lo que otras personas
tienen. Quiero decirte en esta tarde que Dios quiere sanar tu corazón, y cuando tu corazón sea completamente sano, quiere decirte que Dios mismo abrirá los cielos y derramará bendición sobre tu vida. Esa casa viene, ese carro viene, ese bono viene, ese trabajo viene, esa familia viene. Dios te bendecirá a un nivel donde si yo te contara no lo podrás creer, pero simplemente tienes que respirar, tomar un paso para atrás y confiar que Dios es Dios. Es interesante ver y escuchar cuando comparamos al esposo con otros hombres, o comparamos a la esposa con otras mujeres. Yo sé que tengo que terminar, permítame, siento la presencia de Dios. Empezamos a difamar a la persona que Dios me ha dado para ser mi esposo, para ser mi esposa. Empezamos a comparar los hijos de otros con nuestros hijos, y empezamos a extinguir a nuestra propia familia. Yo no sé dónde usted está, amado hermano, pero yo sé que Dios quiere revolucionar su corazón en esta tarde. Y aunque usted no lo diga, usted se ha enojado sin causa. Aunque usted no lo diga, usted ha encelado el puesto de otra persona. Aunque usted no lo diga, usted se ha molestado porque alguien más está y otra persona no está, usted no está. Quiero decirte que Dios quiere tratar con tu corazón en esta tarde. Y usted, mujer, si es celosa, Dios quiere obrar en su corazón. Si usted, varón, es celoso, Dios quiere manifestarse en su corazón, porque ninguno de nosotros tenemos derecho de manipular a alguien, controlar a alguien, dominar a alguien, decirle a alguien que no vaya, que no apoye, que no haga esto, que no haga lo otro, que no se comprometa. Cuando yo hago eso, yo mismo estoy matando la influencia de esa persona. Por eso les hice la pregunta variamente: ¿será usted culpable de un asesinato? Padre, hoy pido, antes de despedir, que bendigas a todo oyente y aún todo aquel que nos va a escuchar por los medios sociales, que puedas hacer una obra maravillosa y perfecta en el corazón del ser humano, y que entendamos que el pecado habitual puede excluirme de la presencia y la gloria de Dios, que los celos es una enfermedad que puede matarme a mí mismo. Padre, hoy pido que tú nos bendigas y que nos ayudes a salir adelante en el nombre maravilloso de Cristo. Y la iglesia dice: